En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein obtuvo más páginas del diario del rey Roselle, pero lamentablemente no había mucha información valiosa, y ahora terminamos con Klein dictando el rezo hacia el loco. Continuamos con capítulo 61, símbolo extraño. El loco que no pertenece a esta era, el gobernante misterioso sobre la niebla gris, rey de amarillo y negro que ejerce buena suerte. Audrey Hall recitó las 3 descripciones en silencio. De repente sintió una tumultuosa ola de emoción atravesarla, impidiéndole mantener su estado de espectadora. Como aficionada al misticismo, había aprendido el hermés que se usaba en rituales y había probado los rituales que sus compañeros aficionados nobles mencionaban en reuniones privadas antes de ser arrastrada a la niebla gris o hacer contacto formal con los poderes de Villande. Ninguno de esos rituales tuvo ningún efecto, pero le habían dado a Audrey una comprensión básica de la estructura de los encantamientos. Por lo tanto, ella sabía claramente lo que estos 3 encantamientos describían y significaban. Las descripciones generalmente describían a uno de los 7 dioses que miraban este mundo. Por lo tanto, el encantamiento del loco reclamaba un estatus igual al de la dama carmesí, madre de los secretos y emperatriz del desastre y el horror. ¿Es el señor loco la entidad desconocida, misteriosa, poderosa y divina de la que habló Glynt? ¿La fuente de peligro que debemos evitar en los rituales? Audrey recordó rápidamente los comentarios hechos durante los extraños rituales que ella y sus amigos no se atrevieron a intentar en ese entonces. Por un momento se quedó sin palabras. Alger Wilson, que sabía y entendía mucho más que Audrey, se estremeció desde el fondo de su corazón. Si la magia ritual que diseñó el señor loco realmente le apunta a permitirle aceptar nuestras peticiones, tendríamos que dirigirnos a él con él. Debe dirigirse a él en tercera persona, que está reservada para los dioses. Qué suerte, qué inteligente fui de actuar de acuerdo con él y no hacer nada tonto. Incluso cuando lo estaba poniendo a prueba, no traspasaba los límites de la normalidad. Podría ser quizás una existencia antigua, misteriosa y horrible, solo que no aparece ante nosotros en su verdadera forma y nombre, la demonia primordial, el sabio oculto o el verdadero creador en el que muchas iglesias misteriosas creen. Alger comprendió que el loco que estaba mirando ahora podría no ser su verdadera forma. Puede que ni siquiera tenga género o sea una criatura humanoide. Klein levantó la frente con una mano y golpeó la mesa con la otra. Se dio cuenta de los cambios que estaban ocurriendo en el ahorcado y la señorita Justicia, pero actuó como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera dentro de sus expectativas. Continuó sin ningún cuidado. Rezo por tu ayuda. Oro por tu amorosa gracia. Rezo para que me des un buen sueño. Flor de luna, una hierba que pertenece a la luna roja, por favor otorga tus poderes a mi encantamiento. Sidra de dedos, una hierba que pertenece al sol, por favor otorga tus poderes a mi encantamiento. Terminó describiendo los encantamientos que pertenecían a otro tipo de ritual. Después de que terminó, sonrió. Señora, señor, ¿lo ha memorizado? Ah. Audrey exhaló. Rápidamente se tapó la boca y recordó seriamente. Con su memoria mejorada como espectadora, procesó rápidamente la información y repitió los encantamientos como una forma de confirmación. Alger actuó con más normalidad. Su pluma no se detuvo ni por un momento, sin importar en lo que estuviera pensando. Después de que Klein confirmó que Audrey estaba en lo correcto, sonrió y dijo, si esta prueba tiene éxito, modificaremos el ritual la próxima vez para lograr lo que queremos hacer. Espero que tenga tiempo para completar el ritual a más tardar el miércoles. Tenía la intención de volver aquí el jueves por la noche para comprobar si la magia ritual había tenido éxito. En cuanto a por qué no permitió que el hombre ahorcado y Justicia solicitaran directamente un permiso de ausencia, a Klein le preocupaba que no pudiera discernir si los resultados eran de ellos pidiendo permiso o simplemente el resultado de un intento de magia ritualista. ¿Iba a llevarlos a la reunión si eso sucedía? Por tu voluntad. Audrey y Alger respondieron respetuosamente, recobrándose. De acuerdo con la sugerencia del hombre ahorcado la semana pasada, tendremos un tiempo para una conversación informal después de que se hayan discutido todos los asuntos oficiales. ¿Quién empezará? Klein hizo un gesto con la mano para que alguien empezara. Audrey suspiró y dijo, Señor loco, la sugerencia que hiciste con respecto a la selección del examen y la separación entre asuntos civiles y políticos ha recibido la aprobación de muchos parlamentarios. Quizás podría convertirse en realidad. Por supuesto, con la eficiencia de este gobierno, el proyecto de ley aparecerá como muy pronto dentro de medio año. No le preocupaba que el ahorcado la rastreara usando esta información.
De manera intencionada e intermitente, había dejado caer pistas y guiado a esas orgullosas esposas a pensar que habían concebido la idea. Esas mujeres se habían apresurado a contárselo a sus maridos, padres y hermanos. En ese momento, Audrey sintió como si estuviera viendo una bandada de pavos reales dorados mostrando las plumas de la cola. Ella creía que esas mujeres perforarían en sí mismas que se les ocurrió la idea de reclamar la gloria para sí mismas. Pronto se olvidarían de cuál era el papel de Audrey en el asunto, peleando entre ellos para ver quién pensaba primero en la sugerencia. El uso de esta forma extraordinaria de cambiar el sistema de un reino le dio a Audrey una extraña sensación de satisfacción, como si hubiera encontrado la manera de que un espectador influyera en la trama de una obra de teatro. Esperemos que sí, respondió Alger con sarcasmo. Hizo una pausa durante unos segundos y luego miró a el loco. Deliberó antes de decir: en las últimas décadas, la cantidad de actividades de las diversas organizaciones secretas ha experimentado una tendencia ascendente. De hecho, incluso están apareciendo nuevas organizaciones secretas, algunas de las cuales han alcanzado escala con un buen número de villanes. ¿Estás tratando de preguntarme el motivo? Ni siquiera he tenido acceso a información sobre organizaciones secretas. Klein se limitó a sonreír sin comentar las noticias de El ahorcado. Cambió de tema y dijo vagamente: un poder antiguo está a punto de despertar de su letargo. Por ejemplo, el poder representado por el diario de la familia Antigonos. ¿Es así?, murmuró Alger en voz baja para sí mismo, como si recordara algo. Klein dirigió su mirada hacia el ahorcado, luego pasó por delante de Justicia y dijo con una sonrisa: si no hay nada más que compartir, terminemos aquí la reunión de hoy. Por tu voluntad. Audrey y Alger se pusieron de pie juntos. Klein movió su dedo y cortó su conexión con las estrellas rojo oscuro. Observó cómo las dos figuras desaparecían del magnífico palacio. Se puso de pie y se giró hacia su propia silla, que también era el respaldo del asiento de honor en la mesa de bronce. Miró su símbolo. Las estrellas radiantes formaron un símbolo extraño. No era un símbolo que encajara en nada en la comprensión actual del misticismo de Klein. Lo observó de cerca antes de identificar el ojo sin pupila, un símbolo que representa el secreto. También vio líneas retorcidas que representaban un cambio. A cada uno de los símbolos le faltaba una parte y se superponían entre sí, creando un nuevo símbolo. Un secreto incompleto y un cambio incompleto. ¿Qué obtenemos cuando lo sumamos? Klein frunció el ceño y murmuró para sí mismo, incapaz de encontrar una respuesta. Retiró la mirada y caminó por el antiguo y magnífico palacio. Sus ojos escanearon todos los rincones del palacio. Cuando imaginé este lugar casualmente, era simplemente un concepto aproximado. No describí la forma del palacio, la mesa o las sillas. ¿De dónde viene este diseño? ¿La mejor decisión? ¿El primer prototipo? ¿O son un reflejo de la realidad? Klein de repente tuvo una pregunta que descuidó anteriormente mientras miraba el palacio. Suspiró: tengo que decir que aunque soy un guerrero del teclado, me falta experiencia en muchas áreas. Tampoco soy lo suficientemente observador, hasta el punto de solo darme cuenta de esta pregunta ahora. Con tal autorreflexión, Klein hizo un esfuerzo serio para examinar cada rincón del palacio, pero no encontró ningún otro ser vivo ni nada extraño. Klein no se atrevió a aventurarse más profundo, que parecía ser una tierra ilusoria sin fronteras. Tenía miedo de terminar completamente perdido. Vaya, este lugar está lleno de misterios. ¿Quién sabe si habrá algún cambio en esta área cuando me vuelva más poderoso? Klein suspiró. Desató su espiritualidad y se envolvió en su interior, lo que le hizo sentir la rápida oleada de desplomarse. Todo pasó volando rápidamente. Todo tipo de ilusiones se hicieron añicos. Atravesó la niebla blanco-grisáceo y vio la realidad. Vio la mesa, las cortinas y el perchero en su habitación. Backlund, barrio Emperatriz. Audrey vio el cuadro al óleo que colgaba de la pared. Sintió la suavidad que le proporcionaba la almohada de plumas debajo de la cabeza. Ella no se levantó de inmediato. En cambio, recordó seriamente lo que había sucedido durante la reunión, como si estuviera viendo una obra de teatro que ya había visto. El señor loco tenía cierta confianza en su tono cuando nos dijo que intentáramos el ritual y nos dio las descripciones del misterioso gobernante, el rey de amarillo y negro. Confianza. Audrey exhaló mientras analizaba esto en silencio, su cuerpo temblando levemente. Olvídalo, ya que no puedo luchar contra él, no hay necesidad de pensar demasiado en eso. El señor loco siempre ha parecido amigable, debería ser una entidad que respete el orden. El humor de Audrey mejoró rápidamente.
Pensó en su actuación y en el debilitamiento de la poción. Tarareó una alegre melodía y se levantó de la cama. Caminó hacia la puerta y ajustó su estado mental, asumiendo su estado de espectadora. Cuando abrió la puerta de la habitación, vio pasar a una criada. Vio los viejos callos en sus manos, las marcas en su rostro y otros detalles similares. Ella pudo deducir muchas cosas de estas observaciones. En este punto, Audrey tuvo una sensación extraña. Rápidamente se giró para mirar la esquina sombreada del balcón. Vio a su perdiguero dorado Susie sentada allí, observándola en silencio, al igual que observaba a la criada. ¡Mi diosa! Los labios de Audrey se crisparon mientras suspiraba. Quería tanto ocultar su rostro. En el mar de Sonia, en la habitación del capitán fuertemente protegida. Alger se despertó y notó que nada había cambiado a su alrededor. Fue como si nada hubiera pasado. Suspiró y pensó para sí mismo, ¿una existencia antigua? Klein, que había salido del ritual, abrió las cortinas. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir una vez más. Recordó el contenido del diario del emperador Roselle, con la esperanza de reforzar la memoria a través de la escritura y evitar que lo olvide en el futuro. Klein releyó las notas varias veces después de terminar de escribir. Finalmente, rompió las notas y las incineró. No debería olvidar los puntos más destacados si hago esto una vez a la semana. Pero con el tiempo y la creciente complejidad de mis misiones. Qué lamentable, no tengo mejores ideas por el momento. No he aprendido ninguna criptografía. Klein se recompuso y estiró el cuello. Planeaba dirigirse al club de adivinación. Un vidente fue definido de manera diferente por diferentes personas. Nadie podía decir que los métodos de otra persona estuvieran mal. Entonces, Klein, que no sabía qué tipo de vidente se ajustaba a los requisitos de la poción, solo pudo corregirlo mientras experimentaba para determinar cuál era la mejor opción. Capítulo 62. La sugerencia del vidente. Antes de que Klein se fuera de casa, se tomó el tiempo para limpiar meticulosamente su traje y su sombrero de copa con un cepillo pequeño y un pañuelo. Luego, se lavó la camisa blanca y se puso una camisa de lino similar junto con el único abrigo barato decente que tenía. Luego salió rápidamente a la calle. Primero, el vestido de Melissa. Luego, el traje de Benson. Solo entonces puedo considerar un segundo traje para mí. El dinero nunca es suficiente. Además, necesitamos ahorrar dinero para comprar vajillas de porcelana para recibir a nuestros invitados. Además, tengo que ahorrar dinero para comprar una variedad de materiales relacionados con el misticismo. Klein se sentó en el carruaje público y tomó nota de los estados en casa. Cuanto más hacía las matemáticas, más negaba con la cabeza. Calculó que necesitaba al menos un año para que él, su hermano y su hermana vivieran como una familia de clase media. Por supuesto, eso fue sin tener en cuenta las promociones y los aumentos salariales. El carruaje público pasó por las calles y se detuvo frente al club de adivinación en la calle House. Klein apretó su sombrero de copa negro y saltó del carruaje. Caminó por la calle familiar y entró al club ubicado en el segundo piso. Luego vio a la hermosa morena, Angélica. Había un indicio de enrojecimiento hinchado en sus ojos, pero parecía extremadamente relajada. Klein levantó la mano para golpear ligeramente su glabela y la examinó cuidadosamente. Descubrió que el gris profundo de los colores emocionales de Angélica se había dispersado enormemente. Había sido reemplazado por una blancura similar a la luz del sol. Después de asimilarlo, Klein se acercó, se quitó el sombrero y sonrió. Señora Angélica, hoy es un hermoso día, ¿no? Angélica levantó la cabeza y se sorprendió brevemente. Luego sonrió y dijo, eres como el gato del señor Vincent. No haces ningún sonido mientras caminas, ¿verdad? ¿No te das cuenta? Jeje, me olvidé de que eres un adivino experto en lectura facial. Hizo una pausa, luego se mordió suavemente el labio antes de inclinarse. Gracias. Gracias por tu sugerencia de ayer. Me siento mucho mejor. No he estado tan relajada, feliz y contenta en un año. Al escucharla mostrar su sincera gratitud, Klein se contagió del gozo y la felicidad que tenía. La comisura de sus labios se levantó y dijo, es un placer. Mientras hablaba, podía sentir que su espiritualidad se relajaba y se volvía más viva. ¿Es esto lo que quiere la poción vidente? ¿Un vidente que realmente puede ayudar al interesado? Klein se pellizcó la glabela como si estuviera pensando antes de tocarla 2 veces en secreto. Hay que decir que no encontró la acción de activar y desactivar su visión espiritual en la práctica lo suficientemente discreta. Sin embargo,
El problema era que aún no había pensado en una solución mejor. Como acababa de convertirse en un vidente recientemente, su espiritualidad aún no había alcanzado su límite, y lo mismo se aplicó a su maestría. Por lo tanto, no parecía haber muchos lugares adecuados para un interruptor de activación para su visión espiritual. La glabela era la mejor opción con diferencia. Cuando me convierta en un verdadero vidente después de digerir completamente la poción, debería ser capaz de diseñar un movimiento de activación más discreto. Klein asintió sin que se notara y caminó hacia la sala de reuniones entreabierta. ¿Café o té? Angélica preguntó apresuradamente. Café, Desi. Klein respondió. Planeaba probar todas las bebidas que el club de adivinación tenía para ofrecer. Entonces, vio que había 6 o 7 miembros presentes, pero no Anas Vincent, que casi siempre estaba. El señor Vincent no está aquí. Klein se detuvo en seco e hizo una pregunta de pasada. Angélica se sorprendió cuando dijo, el señor Vincent no viene todos los días. Aceptó una invitación para dar una conferencia para una organización de adivinación en el puerto de Enmat. ¿Lo estás buscando? De ningún modo. Solo tenía curiosidad. Después de todo, lo he visto cada vez que he venido aquí. Klein negó con la cabeza con una sonrisa. Mientras tanto, se dio cuenta de que había un rostro familiar entre los 7 miembros presentes. Glacis, quien le había hecho una adivinación, estaba presente. Glacis estaba leyendo información sobre la mesa con su monóculo cuando de repente sintió que alguien lo estaba mirando. Levantó la cabeza y miró. La alegría obvia bañó su rostro mientras se apoyaba con ambas manos y se ponía de pie. Corrió hacia Klein y se detuvo ante él. Buenas tardes, señor Moretti. Me preguntaba si vendrías hoy. Escuché de Angélica que usted no es médico, sino un adivino que es bueno para leer caras. Klein sonrió. Eso no es lo único en lo que soy bueno. Señor Glacis, ¿ya no pareces afectado por tu dolencia? Se pellizcó la frente y se dio 2 golpecitos en la glabela. Notó que los colores de salud de Glacis habían vuelto a la normalidad. Sí, lamenté mucho no haber aceptado tu sugerencia en ese entonces. Afortunadamente, hay un boticario increíble cerca de mi casa. Le dio a mi esposa una medicina mágica que me sacó de la muerte, dijo Glacis emocionado. Como cuasi miembro de los halcones nocturnos, Klein preguntó por interés ocupacional, ¿boticario increíble? ¿Medicina muy mágica? ¿Mágico? ¿Qué tan mágico? ¿Está dentro del rango de Villandes? Dijo que era una especie de medicina popular de Lemberg. En resumen, me ayudó mucho a tratar mi enfermedad, respondió Glacis, sin notar nada anormal en la pregunta. ¿Boticario de medicina popular? Klein se dio unos golpecitos en la glabela como si estuviera pensando. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde se queda? Como usted sabe, incluso un adivino no puede garantizar que permanecerá en plena salud todo el tiempo. Quizás, tendré que ir a comprarle algún medicamento en el futuro. Klein aprendió de su maestro y compañeros de clase que el sistema de salud actual en el mundo estaba en un estado incipiente. Casi no había cura para muchas enfermedades, por lo que los medicamentos mágicos y los boticarios milagrosos todavía controlaban el mercado. No tenía nada de malo saber más, ya que algún día podría ser útil. Glacis respondió honestamente, su nombre es Lawson Darkbade. Tiene una pequeña tienda en el número 18 de la calle Vlad en el distrito este, llamada Tienda de Hierbas Populares Lawson. Gracias. Klein lo recordó y habló con sinceridad. Glacis se dio la vuelta y lo invitó a sentarse a su lado. En ese momento, Angélica se acercó a servir el café que preparó. Comparado con el café Surville, el café Desi es más fragante, pero tiene un sabor bastante inferior. Klein tomó un sorbo y lo saboreó por un momento. Glacis reflexionó apresuradamente sobre sus palabras cuando vio que Klein dejaba su taza de porcelana blanca. Señor Moretti, ¿puedo pedirte una adivinación? Pagaré según el precio que establezcas. 8 peniques es suficiente. No subiré el precio de la nada. Klein esperaba que alguien solicitara sus servicios de adivinación. ¿Necesitas una sala de adivinación? Bien. Topacio. Glacis abrió el camino con mucha más familiaridad. Después de entrar en la sala de adivinación y cerrar la puerta, Klein se sentó detrás de la mesa larga. Preguntó con voz seria, «Señor Glacis, ¿de qué te gustaría que tratara la adivinación? Tengo una oportunidad de inversión, pero la cantidad de dinero que implica es enorme. Si falla, mi familia y yo sufriremos un duro golpe. Deseo saber si será una inversión exitosa».
Glacis ofreció voluntariamente la información. He adivinado usando cartas del tarot anteriormente. Una adivinación después de purificar mi alma. El resultado fue bastante bueno. Sí, hice la interpretación yo mismo, pero no violé los principios de esos símbolos. Klein pensó y preguntó con curiosidad. Sería genial si pudieras describir toda la situación una vez más y volver a darme tu información. Sería mejor si también tuviera la información de la otra parte. Haremos una adivinación de astrolabios. Bien. Glacis organizó sus palabras y dijo, cuando el señor Lanebus examinó la cordillera de Ornasis, descubrió una mina gigantesca rica en mineral de hierro de alta calidad. Invirtió todos sus ahorros para comprar ese terreno y contrató a una empresa profesional para que lo inspeccionara. El resultado fue alentador. Carece de los fondos necesarios para desarrollos posteriores, por lo que formó una empresa siderúrgica y tiene la intención de solicitar un préstamo al banco utilizando el proyecto. Al mismo tiempo, también emitirá un número correspondiente de acciones para aumentar su capital inicial. El plan aún se encuentra en su etapa preparatoria y promete grandes ganancias. Klein, que había estado leyendo el periódico recientemente y también resultó ser un experto en historia, sabía que había acciones en este mundo. También sabía que el concepto de acciones se derivaba del emperador Roselle. Sí, él de nuevo. Durante la colonización del continente sur, había creado la empresa Ciberon y había resuelto con éxito los asuntos fiduciarios de la nación mediante la recaudación de fondos del público mediante la emisión de acciones. Como tal, tenía la ventaja de ser pioneros de la colonización. Debido a que los rendimientos fueron excelentes, este desarrollo continuó. Por ejemplo, había acciones de ferrocarril, acciones de minería, acciones de desarrollo de vapor, etc., y así sucesivamente. Hubo algunos que tuvieron éxito y algunos que fallaron. Por lo tanto, catalizó la formación de organizaciones como la Bolsa de Valores de Backlund. Además de eso, el emperador Roselle había creado bonos nacionales, fondos de inversión y otros productos financieros. La primera se había convertido en la forma de inversión más estable, con un rendimiento del 4 al 6% de interés. Klein recordó que Benson dijo una vez que si podía heredar 3.000 libras, no había necesidad de seguir trabajando duro. El interés anual estable de alrededor del 5% daría como resultado un rendimiento de renta fija anual de 150 libras, aproximadamente equivalente a los ingresos anuales de Klein en la actualidad. Esto se conoce como capitalismo rentista. Klein suspiró y preguntó con cuidado, ¿está seguro de que no hay nada de malo en esto? ¿Lanebus es digno de confianza? He visto sus documentos de propiedad y el informe de inspección. Existe el sello del gobierno del condado de Sibelius y el respaldo de una empresa profesional. Además, dentro de la oficina del señor Lanebus hay una foto grupal de él con el señor de Wayville y el alcalde. Glacis asintió en respuesta. ¿Foto en grupo? Eso no significa nada. Klein, que nació en una era de explosión de información, había visto demasiados incidentes similares. No se tragó la historia por eso. Sin embargo, no importaba si lo creía o no. Solo podía tomar un bolígrafo y dibujar el astrolabio correspondiente de acuerdo al tiempo y la información que Glacis le había proporcionado. Después de un largo rato, Klein señaló el astrolabio y dijo, debería poder decir que este será un esfuerzo muy infructuoso. Debajo de la superficie floreciente hay un acantilado, un abismo. Mis sugerencias de adivinación lo rodean, para evitarlo. Glacis se quedó en silencio, su boca se abrió un par de veces antes de cerrarla. Unos minutos más tarde, dijo con una sonrisa triste, lo consideraré cuidadosamente cuando regrese. Al escuchar esa respuesta, Klein solo pudo sacudir la cabeza con un suspiro silencioso. Se dio cuenta de la impotencia de un vidente. Un vidente solo podía dar sugerencias y no tomar la decisión por otros. Justo cuando los dos salían de la habitación Topaz, Angélica se acercó y dijo, «Señor Moretti, alguien desea tu adivinación». Cuando dijo eso, agregó con un susurro, «Él no pidió mis recomendaciones. Tampoco vio el álbum. ¿Se ha extendido mi reputación?». Klein miró perplejo hacia el vestíbulo de la recepción. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.